Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿Será que Maduro está podrido y se cae solo? Nos quieren hacer creer que de Maduro pasó a podrido y que va a caer. Bien, vamos a ver qué es lo que nos quieren hacer creer para entender lo que está pasando en Venezuela. Primero, nos quieren hacer creer que Maduro está podrido y que va a caer solo. Nos hacen creer esto a fin de que nadie haga nada para sacarlo, porque todo el mundo dice, bueno, va a salir. Y además, al decir esto, se tranca el camino de cualquier apoyo que pueda recibir la resistencia, tanto dentro como fuera del país, para lograr un cambio político en Venezuela. Es decir, que eso es parte del plan, hacernos creer que Maduro cae solo. Los cubanos cuando salieron de Cuba, en los años, principios de los años 60, dijeron que iban a estar aquí por 6 meses, porque Fidel se caía solo. Y ya tienen casi 50 años esperando que Fidel caiga solo. Eso no cae solo. Segundo, nos quieren hacer creer que Venezuela es una democracia imperfecta, pero una democracia al fin y al cabo. ¿Para qué? Para presentarnos la vía electoral como una forma viable con el actual sistema para lograr el cambio político. ¿Me explico? Nos quieren hacer creer eso, que estamos en una democracia imperfecta, pero es democracia y que existe la posibilidad de salida electoral, porque de paso nos han vendido la idea de que como ganó la MUD, o la oposición que siempre ha ganado, pero la dejaron ganar ahora la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, entonces sí es posible un cambio de gobierno. Es que nos han hecho creer eso. Y como dijimos nosotros acá, el régimen le convino permitir que la MUD ganara para lavarse la cara, seguir lavándose la cara y decir que es demócrata. 3. Nos quieren hacer creer que Venezuela es víctima de un mal gobernante. Nos quieren hacer creer que Nicolás Maduro no supo continuar el supuesto legado de Hugo Chávez. Como dijo la otra vez la esposa de Leopoldo López, que Chávez dejó un legado y que los chavistas están descontentos. ¿Verdad? Entonces creen, nos quieren vender la idea de que sacando a Maduro se resuelven los problemas. Pues eso es lo que nos quieren hacer creer, que hay que sacar a Maduro y ya. Fíjense ustedes a dónde nos quieren llevar. ¿Qué es lo que nos quieren hacer creer también? Que con la activación de la Carta Democrática de la OEA se van a resolver los problemas de Venezuela. Entonces tenemos que Maduro se va a caer solo, ya que ya le falta poco. Tenemos que Venezuela, bueno, es una democracia imperfecta, pero democracia y existe cambio político por la vía electoral. Nos quieren hacer que Maduro es un mal gobernante porque no supo llevar y manejar el supuesto legado de Chávez y que al fin y al cabo la Carta Democrática de la OEA va a resolver los problemas o que apliquen la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela va a resolver los problemas de nuestro país. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Ahora, ¿qué es lo que ellos no quieren que nosotros sepamos para que nosotros sigamos cayendo en el engaño y cayendo como unos tontos creyendo lo que ellos quieren que nosotros creamos? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos ellos? Que Maduro no cae solo, porque Maduro
O sea, Maduro no es que va a caer solo. Maduro es solamente una ficha de un proyecto, la ficha de un proyecto supranacional y multinacional. Cuando digo supranacional es que es un proyecto que está por encima de los gobiernos y de los estados. Es supranacional y multinacional porque está en varios países. Y ese proyecto tiene un nombre. Se llama Foro de Sao Paulo. Este Foro de Sao Paulo compra conciencia y tiene como objetivo llegar y mantener el poder no solamente en Venezuela, sino en todos los países del hemisferio a fin de instaurar un modelo marxista socialista que llaman eufemísticamente socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el rancio Castro-estalinismo cubano. Entonces, Maduro es simplemente una ficha. Algo hay detrás, es el proyecto este del Foro de Sao Paulo. Mucha gente no sabe lo que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se creó en el año 90. Lo creó Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro en Sao Paulo, Brasil. Por eso se llama Sao Paulo. Fue en el año 90 porque en el año anterior se desintegró la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era la que subsidiaba a Cuba, la cual financiaba todos los movimientos guerrilleros que desde los años 60 trataron de entrar a Venezuela y no pudieron, y financiaron incluyendo a la FARC en Colombia, y que en Venezuela lograron penetrar a Venezuela por fin los cubanos, gracias a Chávez, que en el 94, cuando Caldera le dio la libertad, el tipo fue a Cuba y lo atendieron allá como con honores de jefe de Estado y le entregó a Venezuela, a Cuba, o le ofreció, le prometió en ese momento, porque no tenía poder, y se hizo el miembro del Foro de Sao Paulo, Chávez, y en el 99 ganó, en el 98, perdón, en diciembre ganó las elecciones con un partido político porque esa fue la estrategia. Y luego firmó el convenio Cuba-Venezuela, donde le está regalando a Cuba diariamente 140,000 barriles de petróleo. Él tiene que sacar la cuenta, muchos de los cuales lo revende a Cuba en el mercado negro, para decir una sola parte, sin hablar de lo que es el narcotráfico. Recordemos que la FARC es el mayor cartel de la droga del mundo y la FARC es miembro del Foro de Sao Paulo. Es un proyecto supranacional, como les dije, que busca instaurar un modelo marxista socialista en todo el hemisferio llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el rancio Castro-estalinismo cubano. Entonces eso es lo que ellos no quieren que sepamos. Primer punto. El segundo punto que no quieren que sepamos es que en Venezuela hay una dictadura manejada desde Cuba, en donde los mismos cubanos son los que cuentan los votos. Es decir, los cubanos controlan el CNE. De modo tal, en otras palabras, para decirlo de una manera más sencilla, existe una invasión no convencional de un país que se llama Cuba en contra de Venezuela, de modo tal que no hay posibilidad de cambio político alguno por medio de elecciones. Tenemos que entender también, para darles 5 ejemplos, que el régimen cubano controla en Venezuela todas las notarías, todas las oficinas de registro y sistemas de identificación y extranjería de los venezolanos, maneja los servicios de inteligencia de Venezuela y además le da órdenes a la cúpula podrida de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso es lo que no quieren que sepamos. Ese es el punto número 2. ¿Cuál es el número 3 de lo que no quieren que sepamos? Que el proceso este que se inventaron ahora, que no es invento, está en la Constitución, pero se inventaron una serie de normas que son que alargan el proceso del revocatorio, y con este proceso ahora que tienen que estar revalidando firmas, etcétera, que eso no aparece ni en la Constitución, resulta que este proceso de revocatorio le permite al país invasor, que es Cuba, ganar tiempo mientras continúa su proceso de ¿qué? Sistemático de hambre y escasez, que es un sistema provocado. No es que Maduro sea bruto y no sepa, no, es un sistema provocado, maligno. ¿Qué es lo que busca esta situación de escasez, de falta de medicina, de largas colas? ¿Qué es lo que busca? 2 cosas. Primero, hacer que terminen de salir al exilio quienes tengan capacidad económica para hacerlo, los cuales serían quienes con su dinero
y con su lucha podrían cambiar el sistema existente. Se van, están buscando, eso se llama homologar la sociedad. Están saliendo, en mis estimados, en base a la experiencia, más de 750 venezolanos semanales que no van a volver jamás. Y otra cosa, además de mandar la gente al exilio, a quienes pueden lograr un cambio, es a los que quedan en Venezuela, debilitarlos para que no puedan salir a luchar por el país, para que no ofrezcan resistencia y para que no puedan luchar en contra del régimen y el país invasor que lo controla. Entonces ese rogatorio lo que hace es ganar tiempo, y este tipo y el régimen, porque Maduro es simplemente un títere, el régimen de Cuba continúa su proceso de destrucción del país. ¿Qué es el otro qué es lo que no quieren que sepamos? El cuarto punto. Que los esfuerzos, entre comillas, esfuerzos, porque no son nada, los esfuerzos que realiza el actual secretario general de la OEA, Luis Leonardo Almagro Lemes, los esfuerzos que él realiza, entre comillas, para activar la Carta Democrática de la OEA, es un distractor más, o el más grande, diría yo, con lo que cuenta el Foro de Sao Paulo para apagar el fuego de la lucha de la resistencia. Porque entonces hace creer que con la activación de la Carta Democrática, entonces se van a resolver los problemas. Y qué bueno, qué bonito Almagro, que dijo las cosas en la OEA, ni siquiera como las dice la MUD. Fue más claro, es tremendo, es buenísimo, es un aliado. Pues no es ningún aliado Almagro. Almagro no es ningún aliado de Venezuela, por favor. Y entiéndanlo por qué. Luis Almagro es miembro del partido político Frente Amplio de Uruguay. Y si usted no lo sabía, y es bueno que lo sepa, para que usted sepa que 2 más 2 son 4, y no lo que nos quieren hacer creer, es que el partido Frente Amplio de Uruguay es miembro del Foro de Sao Paulo. Y no porque yo lo diga, usted va a Wikipedia y busca Luis Almagro, miembro del partido político Frente Amplio de Uruguay. Usted va a Wikipedia y busca Frente Amplio de Uruguay y va a decir ahí claramente que es miembro del Foro de Sao Paulo. Porque una de las estrategias del Foro de Sao Paulo es abiertamente decir quiénes son, como si fuera un grupo de pensadores, intelectual y todo aquello, al cual pertenecen las FARC, pero ellos dicen que no, pero sí pertenecen. Y lo hacen de manera abierta para que nadie crea que están haciendo nada ilegal. Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante esta situación que les acabo de plantear? Aquí tenemos 4 puntos. Primero, alertar a tiempo y a destiempo acerca de la realidad venezolana a todos, dentro y fuera del país, y acerca de la existencia del Foro de Sao Paulo, quiénes son los que lo conforman y cuáles son sus planes y objetivos a nivel continental de tomar el poder para instaurar gobiernos satélites de Cuba. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. Segundo, alertar a la comunidad nacional e internacional acerca de la realidad en la que se encuentra Venezuela. Lo que hemos hablado, la realidad, ¿a fin de qué? De que la comunidad nacional e internacional reconozca que existe una resistencia organizada que no está vinculada a la oposición democrática. Esa que llaman oposición democrática no tiene vitrina la resistencia. Es más, está siendo satanizada por la MUD. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos vinculados a la oposición democrática? Porque la resistencia reconoce que no puede existir diálogo, no puede existir gobernabilidad con quienes están invadiendo y han invadido a Venezuela, ni con quienes están a su favor, ya sea por acción, ignorancia u omisión. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, que reconozca la comunidad internacional la existencia de una resistencia organizada. Y segundo, que esta comunidad nacional e internacional apoye los esfuerzos que realiza la resistencia organizada para el cambio político. Aquí no estamos hablando de una locura, estamos hablando de que esta lucha de resistencia está amparada en los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana y además en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales reconocen que la rebelión
es un método o un medio de legítima defensa, ante una tiranía. Es decir, que esto no es ninguna locura, esto es algo legítimo. ¿Cuál es el otro punto que debemos hacer? Promover no solo un cambio de gobierno, ojo, sino un cambio de sistema, lo cual implicaría realizar nosotros los venezolanos en este momento, empezando el siglo XXI o en la segunda década del siglo XXI, realizar una verdadera revolución en Venezuela, en la que se respeten los valores y principios de la vida, la libertad y el derecho al disfrute que tiene cada persona del fruto de su trabajo. Y ese disfrute, ese fruto de su trabajo se traduce en propiedad privada. Eso es básico y esos son valores, principios que son evidentes. La vida, la libertad y el disfrute de los bienes que uno o de los frutos que uno obtenga con el esfuerzo. ¿Y cuál es el punto 4 de lo que debemos hacer? Denunciar y desenmascarar a cada uno de los actores del Foro de Sao Paulo, tanto en gobiernos como en organizaciones internacionales, tal como hemos hecho ahora con este Luis Almagro, que lo hemos desenmascarado. Porque esta gente pretende disfrazar el proceso de sometimiento al castroestalinismo que nos quieren llevar, lo quieren disfrazar como diálogo y proceso de paz. Por eso es que están en Venezuela queriendo hacer un diálogo con 3 expresidentes que están de acuerdo con el proyecto castrocomunista. Y por eso en La Habana, el proceso que tienen en este momento, donde Santos está entregándole a Colombia a la FARC, lo llaman proceso de paz. ¿Me explico? De un diálogo que quieren hacer en Venezuela y de un proceso de paz que están vendiéndole al mundo entre la FARC y Colombia, que son miembros del Foro de Sao Paulo, miembros del mismo grupo de Almagro, miembros del mismo grupo donde está el PSV y Cuba, nos quieren vender que esos son procesos de diálogo y procesos de paz, cuando en realidad son un proceso de sometimiento de los pueblos al castroestalinismo internacional. De modo tal que eso es lo que nos quieren hacer creer. Ya hemos visto qué es lo que nos quieren hacer creer, qué es lo que no quieren que sepamos y lo que tenemos que hacer realmente para poder salir de esto. Si nosotros no seguimos esta brújula que acabamos de poner acá, vamos a estar perdidos y vamos a estar arando en el mar. Así que esto inclusive lo vamos a buscar hacerlo como un comunicado en las próximas horas para que quede claro realmente lo que está pasando en Venezuela, cuál es la situación y qué es lo que debemos hacer. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.